Hola, buen día. En el video de hoy vamos a hacer un ejercicio de pasaje de pesos entre estos dos personajes, uno más forzudo, más grandote y el flaquito. Tenemos acá tres pelotas ubicadas en el piso para que ustedes puedan elegir. Y primero que nada, bueno, sacamos los filtros de selección para elegir solo curvas y evitar selecciones de geometría. Y acá tenemos tres opciones, ¿no? La pelota más grande, más liviana, es una pelota de goma, como dice ahí. La pelota mediana, de madera. Y la pelota de metal, más pesada y un poco más chica. Obviamente al momento de hacer ejercicio eligen la que ustedes quieren y después las otras dos las podemos ocultar. Yo elijo la metálica, lo ubicamos ahí adelante del grandote. Y estas dos las selecciono en las curvas, con Shift selecciono las dos, invisibilidad simplemente aprieto el 0 para ponerla en off. 1 es on, 0 es off. Y después también tenemos el escenario, que si bien está bloqueado medio que molesta, así que desde la B corta, de ahí la pueden hacer clic y ocultarlo. Y para que ande más rápido el viewport también vamos a ocultar a los personajes que no estemos animando en el momento, en este caso el flaquito. Y nos vamos a poner a animar el gordo. Pero antes de entrar en lo que es la etapa de blocking, recuerden ir a las opciones y de abajo de Settings Animation tildar que el Out Tangent sea Step, porque así como laburamos en pose a pose, ¿no? en la etapa de blocking y blocking plus, cada keyframe que generemos tiene que ser en modo Step, para evitar que nos haga las curvas automáticas. Guardamos el archivo y nos ponemos a trabajar en lo que es el blocking, planteando las primeras poses y después, bueno, pasamos a Blocking Plus con el Twist Machine y bueno, vamos a ir viendo. A medida que avanza el video voy a ir acelerando en varias partes para que no se haga tan largo y de vez en cuando voy parando para hablar por encima por algún dato que pueda ser de importancia. Bueno, acá vamos a ver cómo en algunos casos, cuando tenemos muchos controles, podemos usar lo que es aislar la selección desde el botoncito de acá arriba en la pestaña de la cámara, un cuadrado punteado con un cursor, y lo que nos permite es, si ustedes seleccionan varios controladores así medio a lo bestia, después la aíslan, con la tecla control pueden restar a la selección y de esa manera solamente se quedan con, en este caso por ejemplo, los dedos. La verdad que es un método muy útil para seleccionar más que nada controles como dedos o que están muy pegados, medio complicado. Después se puede hacer un shortcut para aislar selección y de esa forma, bueno, se arrastra, selecciona mucho y después simplemente lo aíslan. Como ya saben, para hacer lo que es balanceo de brazos y movimientos más naturales está bueno trabajar en FK o movimientos World Kinematics, pero cuando se trata de interactuar, que el personaje interactúe con algún objeto, como ahora que va a agarrar la pelota, es mucho más útil, más rápido y casi que de la otra forma es medio imposible. En FK es mejor tenerlo en IK para después hacerle un constraint y que la bola maneje ambas manos. Por eso ahora agarramos ahí las flechitas que están atrás de la muñeca, lo pasamos a IK y volvemos a ajustar las bases IK, que obviamente por defecto van a estar en la pose T,
pero simplemente las agarramos y las ubicamos. Bueno, ahora primero que nada recuerden guardar regularmente el proyecto por las dudas y vamos a hacer lo que es crear un selection set que me permite guardarme la selección. Me voy a create sets, quick selection set, y ahí le podemos poner un nombre. En este caso serían los dedos de la mano derecha del personaje gordo. No le pongo un nombre súper largo porque como se los va a guardar la shelf, se ven como 4 o 5 letras nada más, o sea, tienen que tratar de que se entiendan las primeras letras. Ahí le ponemos a tu shelf y ven, ahí me crea el iconito. Y lo que hace el selection set es que simplemente cada vez que yo hago clic ahí, ven, me selecciona todos los dedos de la mano y me facilita el momento de crear keyframes y bueno, mover todo de uno, ¿no? Bueno, y así ahora cuando ya ubicamos las ambas manos, vamos a crear el constraint panel, selecciono el controlador, que va a ser la curva de la pelota, y las bases y cada de cada brazo por separado, o sea, primero uno, después el otro, y me voy al menú de animación, constraint, y en las opciones de parent, chequen que esté maintain offset, y le damos a aplicar. Después vuelvo a seleccionar la pelota, después la base y cada, en este caso la mano derecha, y de vuelta constraint parent. De esta forma, ahora sí, cuando yo muevo la pelota, ven, mueve ambas manos al mismo tiempo y me va a facilitar mucho lo que es la animación. Ahí tenemos el comando blend parent. Cuando está en 0 no va a obedecer al constraint parent, ven, está totalmente libre la base. Y cuando esté en 1 va a obedecer a la pelota. Eso también después lo vamos a animar para que funcione. Por ahora simplemente lo dejamos en 1. También nos van a aparecer los controles nuevos para los codos, la orientación de los codos por el pole vector, que también obviamente hay que animarlos porque si no, bueno, pasa lo del brazo izquierdo, que habría que mandar al hospital al chabón porque lo tiene atravesado en medio del pecho.
Bueno, con esto estaría terminada la etapa de blocking. Como ven, en 200 frames de animación para este tipo de movimiento no hay una gran cantidad de poses, tendremos 10 aproximadamente. Se pueden siempre agregar algunas, restar no recomiendo porque ya no son tantas, pero sí se podría agregar algún intermedio más, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el Blocking Plus. Para esta etapa nueva de Blocking Plus vamos a usar el script que ya hemos visto, el Twin Machine, que me genera los intermedios de forma automática. Así que seleccionamos todos los controladores y nos vamos a precisamente a alguna parte intermedia. En este caso las dos poses, las dos puntas que tenemos acá. Y entonces, tildando primero, recuerden tildado overshoot para poder exagerar del 100%, vamos a usar una pose para generar el intermedio de anticipación. En este caso yo saqué de la selección a la base de los pies, porque no quiero que se muevan, obviamente los pies están plantados en el piso. Así que arrastro el slider para la izquierda, y si me paso del 100 va a ser un poco más hacia atrás que la pose que teníamos. De esa forma tengo una base, obviamente no usé el Twin Machine y después listo, ya está, no, tienen que andar puliendo la pose, pero les facilita una base, se las crea más rápido. Ahora he notado que ahora el personaje se ve como en dos colores, eso es simplemente un error de shading porque las caras, las normales, están apuntando en sentido opuesto. Para arreglarlo van a Lighting, tildan to Side Lighting y listo. Entonces un detallito nomás, pero bueno, para que se vea más lindo. Bueno, ahí estuvimos generando varios intermedios con el Twin Machine. En este caso, entre estas dos poses, tenemos acá la pose de pase cuando da un paso para atrás. Vamos a generar el keyframe, pero quiero que noten que en algunos casos, sobre todo pasa con las bases y cada de los pies, a veces el Twin Machine, si ustedes seleccionan todo, medio que hace una interpolación entre todas las cosas y a veces los pies deberían estar quietos, ¿no? Entonces yo lo que hago es copiarme este keyframe y pegarlo antes para que llegue un poco antes y se mantenga en el lugar. A veces con las bases y cada de los pies van a tener que ajustar esos detalles. Cuando estén haciendo el Blocking Plus, siempre recuerden tratar de meter la mayor cantidad de intermedios que puedan para hacer más fácil lo que es el spline. Generalmente, cuando da pasitos siempre se pone la pose de pase. Cuando hay un inicio y un final, ponen los intermedios, por ejemplo, en la mitad de la agachada, la mitad de la levantada de la pelota, las anticipaciones, los rebotes, los overshoots, todo eso son poses que se agregan en el Blocking Plus para que después cuando se pasa a Spline no haya tanto laburo de poses extra, sino que más bien es un refinado de lo que ya tenemos. Siempre chequen el balance de peso, la silueta del personaje y más que nada lo más importante, el timing y que se note el peso de la acción del personaje. O sea que le cuesta levantar ese peso que trata de agarrar con la mano.
Bueno, y ahora para chequear el final del blocking, primero que nada guardamos, ponemos play y calculamos el timing. Muchas veces pasa que sin referencia ni nada, a veces uno cuando no está tan acostumbrado le cuesta ver si el timing es correcto. Lo que yo les recomiendo es, antes de dar por finalizada la etapa de blocking, pasar las curvas a automáticas o spline desde Graph Editor. Pueden acceder desde Windows, Animation Editor, Graph Editor. Desde ahí vemos que tenemos todas las curvas en step. Y si apretamos el botoncito de ahí de spline o automáticas, no es exactamente igual. Las automáticas les mantienen los límites que ustedes generaron con los keyframes. Las de spline medio que mantienen la curvatura y las exageran un poco. Generalmente el de spline suele generar movimientos un poco tal vez no deseados, entonces yo prefiero usarla en automáticas. Y lo ponemos ahí en el Graph Editor, todas las curvas, seleccionando todos los controladores. Chequeamos con una interpolación obviamente básica, a ver cómo funciona. Ahí vemos que la lanzada al final está un poco lenta, así que vamos a ajustar un poco por ahí. Simplemente lo que hacemos es ir seleccionando, obviamente primero todos los controladores. Ya sabemos que en todos los keyframes tenemos un key en cada controlador. Seleccionando todos y arrastrando para ajustar el timing o incluso escalando. Acuérdense, cada vez que generan voces nuevas, con el punto y la coma, van al próximo fotograma clave hacia la izquierda y con el punto al próximo fotograma clave hacia la derecha. Les recomiendo de vez en cuando ir seleccionando todo el personaje, incluso la pelota, y con esas dos teclas y la tecla S de frenar keyframe, asegurarse de que en cada uno de los frames donde ustedes pusieron un fotograma clave, que todos tengan un fotograma clave en ese frame en particular. Bueno, y agregamos una pose nueva también antes de salirnos del blocking, que es una anticipación a lanzar la pelota un poco más exagerada, para que se note que carga energía para lanzarla. Y bueno, ahora seleccionamos todos los controladores y vemos de ajustar un poco lo que es el timing de la lanzada final. Lo que voy a hacer acá es seleccionar, mantengo Shift, clic izquierdo, arrastro y selecciono. Y si hago clic en las flechitas amarillas, puedo escalarlo. Siempre recuerden, como hice recién, cuando terminen de escalar, hacer clic derecho y poner Snap, para que los fotogramas clave se snapeen precisamente a frames enteros, porque si no puede ser que un keyframe les quede en, no sé, 120,32, que obviamente no está bueno que pase eso. Siempre recuerden, si escalan keyframes, poner luego un snap. Bueno, ahora vamos a comenzar con la etapa de spline. Pido disculpas que por la forma de grabar la pantalla, evidentemente hay algún problema porque no salieron las ventanas emergentes o los menús emergentes de Maya. Por ejemplo, si yo voy a, no sé, a Windows y se despliega un menú, no lo van a poder ver. Igualmente no son cosas muy importantes. Si en algún momento ven que parece que no pasa nada, es porque la ventana no se está viendo. En la etapa de spline básicamente consiste en pasar todas las curvas a spline precisamente o automáticas del Graph Editor y hacer los ajustes, pero no tan finos como el pulido, sino los ajustes más obvios. Por ejemplo, levantar los pies para que no arrastren, hacer estos leves movimientos en el root, por ejemplo. Siempre tengan en cuenta, si bien lo vamos a ver en Polish, lo de los movimientos curvos, uno de los principios de animación, tratar de ya empezar a plantearlos desde el spline. Ahí, por ejemplo, bajé un poco el root para que no se mueva recto. Acá vemos que el pie avanza deslizándose, entonces lo mismo, lo levantamos y hacemos que dé el pasito, aunque sea un mínimo el arrastre. Bueno, se supone que casi nunca
el cuerpo humano está arrastrando los pies, así que le damos esa levantadita. Ajustamos un poco el timing también, pero son ajustes más bien generales porque en la etapa de spline básicamente es pasar a spline las curvas y que ya no estén en step y listo. Ajustamos un poco la velocidad acá, escalo, clic derecho, snap. Ven ahí por ejemplo el menú ese no se ve, pero es lo que habíamos visto antes. Un poco de ajuste para los codos también. Estaban en step, lo ponemos en spline. Y en esta etapa vi que me faltó una pose en lo que es el Blocking Plus, más que nada, que es un poco una pose donde se siente el impacto del peso de la pelota, ¿no? Porque el personaje carga con el peso de la pelota metálica y cuando se la apoya en el hombro medio que no se nota tanto ese peso del objeto porque no hay impacto en el cuerpo humano. Así que lo que hago es bajar de golpe el root en unos pocos frames, como para, ahí está, el toquecito del peso y después equilibrio. Bueno, recuerden que en esta etapa de Blocking Plus en adelante, es decir, cuando arranca el spline, volver a las settings de animación y poner que las tangentes automáticas que quiera el programa sean precisamente con un auto automático y no sean en step, como habíamos hecho antes, porque si ustedes generan keyframes nuevos y lo dejan en step, se va a empezar a ver raro. Tienen que volver al Windows Setting Preference y cambiar el Out Tangents de step a Auto Tangent. Ahí acomodamos un poco la pose de pase. Y ahora vamos a seguir ajustando un poco lo que es la transición acá de cuando suelta la pelota, ¿no? Porque vemos que pasa de IK a FK, pero como que la transición está un poco brusca, el pasaje de uno al otro es medio que está un poco violento, entonces ajustamos un poco los keyframes cambiando el parámetro de blend parent para que no suelte la pelota ni quede algo muy raro. Es un poco complejo porque estamos combinando el atributo de blend parent de 0 a 1, de 1 a 0, perdón, y a su vez combinamos el IK y FK que pasa de estar en inverse kinematic a forward kinematic, entonces tenemos que combinar todo. Fijarnos bien qué keyframes tocar para que no nos golpee y no se dé esa sensación de movimiento brusco con los brazos. Un dato extra acá para mover cosas en la shelf, mantenemos el botón del medio del mouse. Yo ahí tenía el shortcut del selection set de los dedos del gordo. Si mantengo apretada la ruedita o el botón del medio, puedo arrastrarlo en la misma shelf, como vamos a ver ahí. O si hago clic o mantengo apretado sobre una de las pestañas, la puedo mover a otra pestaña. Ahí alejo un poco los keyframes para que no sea tan violento el movimiento cuando baja. Sí les recomiendo mucho tomarse el tiempo y el trabajo de pasar de vuelta a FK porque el balanceo de brazos les va a quedar muchísimo mejor si lo hacen así. Hacer brazos con movimientos más naturales y curvos con IK es bastante más complicado. Obviamente habrán notado que a la pelota después de que la suelta mucha bola no le di porque no era fundamental, lo importante del personaje, cuando ya no tenía contacto medio que no importa, pero bueno, ya que estamos en el spline también antes del polish, vamos a darle la trayectoria final, que tal vez se modifique obviamente después, pero no pasa nada. Ahí prendemos el Tussle Lighting para ver bien el personaje, y bueno, ahora la pelota la suelta, y obviamente tiene que seguir una línea medianamente curva para que quede un poco mejor. Generamos los keyframes necesarios y la apuntamos cerca del pecho del personaje, que sería el que después animaríamos para que reciba el balón
cuando se lo tira el grandote. Les recomiendo hacerlo de una vista lateral para ver bien la trayectoria curva, si bien después podemos usar el Art Tracker o el Motion Trial de Maya. Sin necesidad de esa tool, de esa herramienta, pueden ustedes ver si está quedando un movimiento más curvo o más lineal. Aunque el objeto sea perfectamente parejo, les recomiendo girarlo por si algo en la luz o en el brillo varía, bueno, para que se note que está rotando la pelota. Y ahí simplemente ajustamos timing y en el último keyframe le apagué la visibilidad para que no moleste cuando ya el grandote ya no va a tener nada que ver con la pelota. Así que ahora lo guardamos y podemos empezar con lo que es la etapa de pulido, donde empezamos a desfasar las distintas partes, agregar lo que es overlapping, follow through, centrarnos en evitar el twinning, que los dos brazos no vayan al mismo tiempo, que el peso del personaje esté notorio, que se note el metabolismo, tratar de mover la mayoría de los controladores, aunque sea sutilmente, nunca dejarlo quieto. Bueno, los detalles finales, dedos, después nos metemos con el Graph Editor. Es una etapa en donde más se nota la diferencia entre una animación que hizo una computadora y donde hay mano de animador, donde en estos pequeños detalles donde mejor queda. Acá chequeen el punto de apoyo, ven la pierna izquierda, entonces inclinamos el root para ese lado. Después va a volver a pasar y vamos a volver a marcar bien. Son esos detallitos que, bueno, yo les digo, agregan calidad a la animación final. Como es una etapa de refinado fino, valga la redundancia, vamos a achicar el timeline y centrarnos en la animación de apartes, no todo entero para no volvernos locos. Y empezamos con un poquito de movimiento en la pose de quieta, anticipación. Por ejemplo, cuando vemos que el personaje está ahí todo el tiempo parado, antes de que empiece a mirar la pelota con más curiosidad, que le apunte un poco con la cabeza, ¿no? Le movemos un poquito los bracitos y hacemos que el pecho anticipe hacia atrás. Si se va a inclinar hacia adelante, la anticipación obviamente es hacia atrás, proporcional al rango de movimiento. Si el tipo se agacha un poquitito, la anticipación es sutil. Ya vemos que se anticipa y después va a buscar. Y le agregamos el movimiento con el cuello y la cabeza. Pueden animar los dos de una, sino también por separado, para darle un poco más de refinado. Entonces el pecho va para atrás, la cabeza tarda un poco más, y cuando el pecho ya llegó, la cabeza llega un poquito más tarde para agregarle lo que es el overlapping. Hay que se quede mirándola, da ese gestito para cambiar de peso y avanza. El balance de peso entre pierna y la otra es un método muy bueno para que no se note totalmente quieto cuando está parado. Bueno, ahora con el avance nos metemos con lo que es el overlapping. Ven, por ejemplo, en la primera columna, los primeros keyframes que yo ya tenía de antes, ¿no? Del spline, de la columna, de la vértebra del medio, los corrí un poco más hacia la derecha para que lleguen más tarde que el root. El de la columna vertebral superior lo corrí más todavía para la derecha para que lleguen después que la columna en la parte central. Y lo mismo con el cuello y la cabeza, o sea, van seleccionando cada uno de los controladores y que cada uno de ellos llegue con un poco de desfasaje para que no llegue todo al mismo tiempo y no se note el movimiento más robótico. No generé keyframes nuevos, simplemente lo que tenía en spline lo fui desfasando. Ahora veamos unos detalles en los brazos. Lo mismo de antes, ¿no? Drag, follow through. Si el hombro empieza a ir hacia atrás, el brazo como que tiende a quedarse un poquito adelante y eso genera lo que se llama drag. Y lo mismo con el desfasaje, el hombro llega atrás en X frame, bueno, el brazo llega un poquito más tarde, 2 o 3 frames después. Ahí empieza a ir para adelante, pero el brazo tiende a quedarse en la posición de atrás. Y cuando el hombro llega, el brazo llega un poco más tarde. Después agregamos lo mismo en la muñeca y ahí ya tenemos un brazo mucho menos duro y robótico, donde no parece que el chabón tiene un yeso en el codo y está más duro que Maradona. Bueno, acá seguimos dando el detalle a la muñeca.
Y acá vamos a ver más o menos lo mismo, ¿no? Cuando el hombro empieza como a prepararse para agarrar el balón, la pelota, no sé por qué digo balón, parece Arnold, cabeza de balón. Bueno, la muñeca tiende a estar en el lugar inicial para aplicar lo que es el drag. Como que le cuesta salir de su posición más estacionaria y queda colgando un poquito para que después sí empiece a seguir el resto del brazo. Otro detalle importante en la básica de los pies, generalmente en la mayoría de los pasitos que da el personaje, un poco antes de levantar el pie, va a levantar primero lo que es el talón, al igual que cuando aterriza. Entonces nos metemos en la básica y lo que es heel ball hacemos que lo levante en ese sentido. Nos vamos un poquito antes de que lo despegue, generamos un keyframe y después en el keyframe donde está por despegar el pie subimos el heel ball. Cuando pisa lo volvemos a levantar y 1 o 2 frames, no tiene que tardar mucho, en adelante lo volvemos a hacer. Entonces ven, da ese pasito con un poco más de onda que simplemente levantar todo el pie junto. Ahora cuando se agacha a recoger la pelota, lo mismo que hicimos antes, más notorio porque es un movimiento más exagerado, con más rango de movilidad, que es la anticipación y desfasaje en realidad. Cuando está por agacharse, corremos la columna para atrás y cuando llega, ven que cada vértebra llega un poco después. Primero llega el root, que es el que generalmente no hay que cambiar mucho, y después, como si fuera una especie de elástico de cola de un personaje o antena, llega el resto de las partes. Primero llega el root, eso anticipa, agrega drag, lo que es arrastre, y cuando empieza a levantarse recién el resto llega hasta abajo. ¿Ven? El root se empieza a levantar, pero lo otro todavía sigue cayendo, entonces nos da esa sensación de personaje un poco más elástico y más humano, y queda un poco más refinada la levantada y la agachada del personaje. Acá volvemos a agregar lo que es el heel ball también. Acá chequen el tema del balance de pesos. Ven que la pierna derecha es la pierna de soporte, donde está todo el peso del personaje siendo sostenido por ese pie derecho, así que hay que inclinarlo en ese sentido y mover el root hacia su derecha.
para luego volver a una posición más orientada al centro del universo. Bueno, estamos más o menos conformes con lo que llevamos hasta ahora. Vamos a otra etapa muy importante en el pulido, que es evitar el twinning o el movimiento simétrico. Como ven los brazos, acá señalo con el mouse, ambos hacen todo al mismo tiempo. Están los dos parados al mismo tiempo, llegan a la posición como de análisis de la pelota al mismo tiempo, se agachan y agarran la pelota al mismo tiempo. En fin, obviamente eso no está bueno. Si bien el desfasaje no es mayúsculo, son un par de frames, siempre suma que haya una ligera diferencia. Entonces selecciono uno de los dos brazos y vemos más o menos qué keyframe yo querría modificar. Es este rango de acá. Y con la flechita al medio ven que lo moví solamente 2 frames. Y ya eso ayuda un poquito a que no vaya todo tan exacto al mismo tiempo. Eso es un detalle que está bueno porque suma mucho y es muy fácil de hacer. Simplemente seleccionar los controladores, ver qué keyframes habría que mover, perdón, y simplemente desplazarlos. No se zarpen mucho porque si no va a quedar como medio raro que se mueva todo distinto. Solamente son 2-3 frames como mucho. Y para esta altura ya nos metemos con algo un poco más refinado, que es el tema del detalle en los dedos. Es otra parte que está buena porque es fácil de realizar y le suma un montón al detalle global de la animación. A veces uno piensa, bueno, los dedos ni se ven, que no importa, pero cuando alguien ve una animación y entiende del tema, nota esos detalles que sabe que garpan para que se note que hubo mano de un animador y que no fue simplemente para pasar a Spline y dejarlo todo como estaba. Seleccionamos ahí los dedos y les damos un poco más de agarre a la pelota. Y acá vemos que quiero desfasar, como hicimos con el brazo, uno de los dos dedos. O sea, están los dedos grandes que están pegados y los dedos de adelante hago que lleguen un poco más tarde. ¿Ven? Entonces, cuando el dedo grande llegó primero, después llega el dedo más chiquito, el que está separado, y después el pulgar. Lo mismo, simplemente vi qué parte quería desfasar y lo corrí un par de frames para adelante, como hicimos con los brazos. Ahora lo que voy a hacer es en este movimiento donde el personaje como que se agacha un poquito más de forma rápida, es como que carga más fuerza, como que quiere agarrarla con todo la pelota para levantarla. Entonces en ese rango de 5 frames lo que voy a hacer es que los dedos también cambien su posición y como que tratan de agarrar la pelota de forma más fuerte, como más firme. Así que voy a modificar un poco la pose para que no queden siempre los dedos todo ese movimiento, porque si yo lo tengo 100 frames en la misma pose medio que queda un poco aburrido, así que vamos a ir agarrando cada uno de las falanges para ajustar el movimiento de la mano, de los dedos, perdón, y que en esa etapa en donde el personaje como que quiera agarrarlo con más fuerza, bueno, modifique su posición de pinza de los dedos. Ahí va.
Acá vamos a ver un detallito en el pie derecho. Siempre verifiquen cuando estén animando, si bien no tenemos un piso, cuando lo prendamos lo van a ver. Verifiquen que no atraviese el piso precisamente. Antes que nada, bueno, vemos lo del heel ball, lo que vimos antes. Y ahí si mueve una vista lateral, ven, el pie, la punta del pie está atravesando. Así que lo que pueden usar es la herramienta de toe up o down, que lo que hace es levantar la punta de los dedos. Y ahí manualmente ajustan. Recuerden, para modificar un atributo de forma dinámica en el viewport, seleccionan el nombre del atributo en el channel box, clic izquierdo, y si mantienen apretada la ruedita del mouse, el botón del medio, arrastran y pueden modificar el valor del atributo. Ahí le doy un ligero drag a los dedos. Esto obviamente tiende más al cartoon, ¿no? Tiene un pie como más gomoso. Ahí ajustamos el heel ball. Primero llega el talón, después llega la parte de delante de los pies. Con el heel ball ahí lo ponemos en 0. Y recién después la punta de los pies, para que las tres partes lleguen diferidas y no llegue toda la planta junta. Y ahí cuando retrocede de vuelta agregamos el tema de mover el heel ball. Y que pise primero con la parte de adelante de los pies y después con el resto. Bueno, ahora ya con el graph editor acá al costado, para seguir las curvas del personaje vamos a usar el Arc Tracker, o en mi caso uso la herramienta de Maya, que es el Motion Trial, que bueno, como ya dije antes, me parece un poco más cómodo, tal vez porque ya estoy acostumbrado.
Doble clic ahí en la barrita del timeline para abarcar toda la línea de tiempo. Y ahora me voy a... el tajo de Motion Trial, que me olvidé de mostrarlo, está en Animate, en menú Animate, se van a Visualize y ahí está Create Editable Motion Trial. Se van al menú desplegable, donde ahora dice Modeling arriba a la izquierda, ahí ponen Animación y desde arriba van a ver un menú que dice Visualize y ahí pueden crear. Acá estoy modificando un poco las curvas. Lo que hace el Motion Trial básicamente es eso, no mostrarle la trayectoria de, en este caso el control que seleccioné para crearlo es el root. Y ahí vemos donde las líneas rectas, por ejemplo ahí, le vamos a agregar un poco de curvatura agregando keyframes en los intermedios. Ahí vemos que va recto, lo modificamos manualmente y le agregamos un keyframe en el medio para que esa recta se transforme en una curva. Siempre les recomiendo, tanto en esta etapa como en la anterior, de ajustar poses, o sea, siempre que puedan partan del root, porque es de donde suelen hacer la mayoría de movimientos. Entonces, si ustedes modifican algo, por ejemplo, no sé, un brazo, una vértebra, la básica del pie, algo así, tal vez lo modifican, lo ajustan para que funcione bien y después tienen que volver a cambiar el root por algo que vieron que fallaba, y entonces el cambio del root, como es el centro de gravedad del personaje, les modifica todo lo que habían arreglado antes. Entonces está bueno partir por las correcciones del control más importante, el control padre, que vendría a ser en este caso la cadera, y después ir yendo por los brazos, por las rodillas, por los pies, así progresivamente. Bueno, acá simplemente vamos a ir ajustando todas las secciones para que quede el movimiento más curvo. Acá vemos una recta bien clara que hay que modificar. Incluso en el Graph Editor, ven, se ve como no hay variación en varios frames y bueno, queda un poquito raro. Bueno, cuando ustedes ya hayan terminado de utilizar el Motion Trial que gusten, vamos a crear primero el de la pelota y voy a mostrarles el Outliner, que pueden acceder desde Windows, Outliner. Pueden borrarlo, ahí Motion Trial 1 Handle, es el trial de movimiento, así que cuando ya no lo usen les recomiendo borrarlo porque si no la escena se va a hacer medio complicada de ver. Bueno, objeto que sigue, la pelota. Este lo habíamos planteado ya bastante bien desde la animación que hicimos, el pulido y las poses. No hay mucho que corregir en cuanto a curvas. Pero bueno, siempre obviamente chequen. No se queden con lo que ustedes creen que está bien, sino usen la herramienta que por algo está y verifiquen que realmente está siguiendo los movimientos que debería.
Bueno, ahí terminamos también con la de los pies y vamos a ver lo de los brazos. ¿Por qué les digo que conviene siempre usar en FK, salvo cuando esté agarrando la pelota? El FK Forward Kinematic lo que hace es generarme arcos por naturaleza, o sea, porque la rotación funciona así. Yo puedo moverlo como se me canta, pero al no poder trasladarlo, siempre hacer un arco perfecto. Los IK sí los puedo mover, entonces queda a mano mía y tal vez yo le pifie y ven, ahí prendí el Motion Trigger para verlo. Tal vez ese movimiento del IK no sea perfectamente curvo como debería ser según los principios de animación, porque me da libertad a mí como animador de moverlo para donde quiera. El FK solamente me permite rotarlo, entonces el arco de movimiento de la muñeca, del codo, de lo que sea, siempre va a ser perfecto, entre comillas, porque yo no lo puedo mover, solo puedo rotar. Incluso ven, si yo lo creo el Motion Trial, ven que no hay keyframes, no hay nada que modificar porque cuando yo genere keyframes con la tecla S, o los keyframes automáticos que genera el Maya, son solo de rotación. La rotación no se puede ver en el Motion Trial. Entonces lo pueden utilizar para verificarlo por las dudas, pero no hay mucho que puedan hacer ni deberían cambiar porque ya va a funcionar bien. Y esa es una de las grandes ventajas de animar en Forward Kinematic los brazos. Ahora vamos a ver lo que es eliminar los canales de Channel Box que no están animados. Si nos vamos a Edit, de Lay by Type, Static Channels, lo que hace es borrarme aquellos atributos del Channel Box que puede ser que tuvieran un keyframe en varias partes de la línea de tiempo, pero en ningún momento se modificó. Por ejemplo, no sé, hay varios atributos del pie, ahora lo van a ver más visual, se va a entender mejor. Selecciono el pie, apretamos la S para generar un keyframe en todo y ven que hay varios atributos que yo jamás modifico, siempre están en cero. Entonces selecciono la básica del pie, me voy a Delete by Type, Static y me los borra y bueno, es más que nada para limpiar un poco el Graph Editor y no tener tantas curvas que tal vez no aplican nada. Bueno, y ahora ya es la etapa de meterse en Graph Editor, limpiar keyframes. Como habíamos visto antes, los keyframes que buscan eliminar generalmente son estos, ¿ven? Cuando ustedes generan algún intermedio en una curva, se genera esa especie de S, si bien yo lo estoy exagerando, ¿no? Pero que le da una sensación de movimiento un poco extraña. Siempre está bueno que la curva sea lo más suave y continua posible. Entonces en esos casos simplemente seleccionamos el keyframe con la tecla Q de seleccionar, como siempre, y lo eliminamos con la tecla suprimir. Ahí vamos recorriendo cada controlador y cada canal por separado, empezando por el Translate X, Translate Y, Translate Z, los 3 de rotación y así. Obviamente es un trabajo tedioso, pero es donde más se nota que bueno, hubo laburo y por eso quedó así, la animación quedó más buena. Les recomiendo mucho hacer este trabajo con el viewport al costado y ver el movimiento porque a veces tal vez ustedes creen que están borrando keyframes que no son importantes, pero terminan alterando el movimiento, así que tengan cuidado con eso. Siempre lo tengan al costado para ver si el cambio que se genera al borrar el keyframe es grave o no. Si es muy sutil, generalmente se recomienda que se borre para que la curva quede más suave. Para desplazarnos por el Graph Editor, mantener apretada la tecla K y si apretan clic izquierdo pueden mover hacer scrub con el cursor, ese nunca sé cómo se dice en inglés, el cursor de la timeline. Bueno, y ahora yendo a los detalles ya finales, vemos el pie cuando cae, ¿no? Tanto el pie como el root en varias partes del movimiento tienen que verificar que se supone que si el pie cae por gravedad, la caída como es lineal, como ya vimos en un típico rebote de pelota. ¿Por qué se va a ir desacelerando y frenando cuando está por pisar si no tiene las botas de Iron Man ni nada que lo frene? Entonces seleccionamos el keyframe donde cae, en este caso es ese de allá, y ponemos el atajo de ahí arriba, las curvas en lineal. Acá lo mismo, ven cuando pisa y vuelve, levanta y vuelve a pisar. Cuando está por llegar al piso, tiene que llegar de forma lineal. Lo mismo, son cambios sutiles, pero que está muy bueno aplicarlos para que quede lo mejor posible.
Y en esta parte también seleccionamos el root y hacemos más o menos lo mismo de antes. Cuando recibe el peso de la pelota y se agacha como para ajustar su fuerza al peso que acaba de sumarse a su hombro, lo mismo, la bajada esa tendría que ser un poco más lineal. También puede ser que si quieren modificar de forma más refinada todavía los keyframes, usan la herramienta de Break Tangents, que ahora la vamos a ver, que sirve para separar las tangentes. Por ejemplo, acá yo quiero que llegue de izquierda, la parte de izquierda a derecha de la curva, cuando está por caer, que sea lineal. Ahí está. Pero la parte que va hacia la derecha, cuando vuelve a recuperar su altura normal, me gustaría que sea un poco más suave y no me sirve que sea todo lineal. Entonces usamos el botón de ahí de romper tangentes, que es una B corta, y puedo seleccionar de forma manual cada uno de los candles Bezier, que son esos puntitos grises que se salen desde el fotograma clave. Si le rompo la tangente, puedo seleccionar cada uno individualmente y moverlo o bien con la tecla W o manteniendo la ruedita del mouse. Bueno, a ver, así ya terminamos de pulir los últimos detalles. Bueno, vamos a minimizar el outliner, sacamos la grilla, prendemos el occlusion y el anti-aliasing para que el viewport sea más lindo, apagamos las curvas, prendemos el escenario, ubicamos la cámara y empezamos a verificar la animación ya final. Obviamente esta es la mitad de la animación, tenemos hecho el personaje que la lanza, hay que ser al que la recibe. Por eso no es joda esto, la animación se toma su tiempo. Tuvimos como 2 horas para este personaje solo, hay que hacerle otras 2 horas para el otro. Igualmente esto no está terminado, ahora viéndola veo que hay algunos ligeros errores, por ejemplo acá hay un poco de aceleración un poco exagerada, simplemente prendo las curvas, ajusto un poco de timing y refino algunos keyframes y después lo volveremos a ver para ver si ya está mejorado. Bueno, así terminamos de hacer los últimos ajustes para que todo quede en su lugar, los últimos keyframes. Ahí más que nada modifiqué un poco el spacing de las partes de los brazos para que no se note tanto el salto. Lo vemos una vez más y verificamos que si está bien, ya lo podemos dar por terminada la mitad de este ejercicio con el personaje lanzando la pelota. Bueno, así que acá en este video terminamos de ver toda la etapa, empezando por Blocking, Blocking Plus, Spline y Pulido, de la mitad del ejercicio con el personaje grandote. Espero que les haya sido de utilidad y les sirva. Cualquier cosa me preguntan en los comentarios y nos vemos en algún otro video. Hasta luego.